Dicen que cuando extrañas a alguien, todo te recuerda a esa persona. Sus hobbies, su estilo, su aroma, incluso con esas cosas que le disgustaban. El problema viene, en mi caso, que extraño a alguien de quien no tengo memoria. Me contaron que era increíble, la muchacha más maravillosa del planeta. De vibra ligera, los ojos más tiernos de la cuadra, la más cuerda de la familia, ya que tenía esta gran habilidad para leer libros que te dejaba sí o sí con la boca abierta. Solía ser muy platicadora, al menos cuando entraba en confianza. Tenía una risa tan característica que cuando la escuchabas sabías perfectamente que Elena ya venía. Ese era su nombre, Elena. La muchachita de la cuadra, hija de doña Irma, la de la tiendita, y de don Vicente, que siempre daba fiado, aunque su esposa se enojara. También escuché que Elenita, cuando era una muchachita, se enamoró de un vecino que iba a la tiendita de doña Irma con regularidad. Un joven alto, de gran sonrisa y mirada pícara. Siempre llegaba por lo mismo, un refresco y unas galletas, acompañado, claro, con cualquier excusa pequeña que le permitiera quedarse unos minutos más platicando. De un tiempo para otro, Elenita comenzó a aparecer más seguido en la tiendita de su mamá. Al principio se quedaba acompañando a doña Irma en la caja mientras leía, pero el vecino siempre encontraba la manera de comenzar una conversación. Preguntarle qué libro llevaba o de bromear con que estudiaba demasiado. Así fue como comenzaron a hablar, y poco a poco, aquella mochila pesada cargada de libros se fue alivianando. Dicen que la muchachita reconocía el sonar de sus pasos y levantaba la mirada incluso antes de que la campanita de la puerta sonara. Y en esos momentos, entre el mostrador y ella, acompañados de chicles, dulces y gomitas enchiladas caseras en botes de plástico, un breve romance entre el vecino y Elena surgía. Y entonces comenzaron las sospechas. Doña Irma siempre tuvo un talento extraño. Podía contar el dinero incluso cuando no estaba en la caja, pero también sabía contar los silencios. Y los de Elenita comenzaron a cambiar. Ya no hablaba tanto en la mesa. Bajaba la mirada cuando mencionaban al vecino y encontraba cualquier pretexto para ir a la tienda, incluso cuando no hacía falta. Actitudes normales de una muchachita de 16 años cuando comienzan a entrar a cierta etapa. Don Vicente fue el primero en decir algo. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas en la bodega, soltó una oración casi en voz baja. Ese vecino viene demasiado. No lo dijo con enojo, lo dijo con una inquietud que todavía no sabía nombrar. Como quien mira al cielo cuando las nubes comienzan a juntarse, preguntándose si lloverá o si todo seguirá igual. Doña Irma tenía algo que no sabía explicar, un sexto sentido, la corazonada. Y es que esa forma en que él miraba a su hija, como si todo lo demás en la tienda desapareciera, o el cómo Elenita se ponía nerviosa cuando él llegaba. Una tarde, mientras él pagaba, tomó la mano de la muchachita solo un segundo más de lo necesario. Nadie dijo nada. Pero desde ese día, doña Irma empezó a observar más, y las sospechas comenzaron. Elena comenzó a salir. Al principio le decía a doña Irma cuando tomaba su suéter antes de salir: ahorita regreso, nomás voy a la esquina. Pero con los días, la esquina se fue haciendo más grande. De la esquina pasaba al parque, y del parque ya nadie sabía bien a dónde. Con el tiempo llegaba más tarde. A veces respondía con prisa cuando su mamá le preguntaba dónde había estado. Otras veces simplemente decía que había ido a caminar. Don Vicente no preguntaba demasiado, pero sabía que había algo. Cuentan que la señora de la tiendita y su esposo, que siempre daba fiado, empezaron a preocuparse cuando la muchachita dejó de reír tan fuerte.
cuando comenzó a guardar silencio, porque la muchachita seguía regresando a la casa, pero algo en ella ya no regresaba igual. Con el pasar de los días, las intrigas iban rondando. Se escuchaba entre murmullos y novedades que la casa de don Vicente sería más chica en unos meses. Las horas de sueño no serían las mismas y que unos llantos ininterrumpidos iban a traer alegría. Dicen que el amor no llega de golpe, que se instala de una manera lenta, suave, para que cuando lo notes todo, lo sientas y reacciones ante él. Por ahí he escuchado que lo mismo dicen sobre el miedo. Y es que hay silencios que pasan desapercibidos hasta que se vuelven los últimos. Nadie sabe exactamente cuándo salió Elena. Solo que esa tarde se fue caminando junto al vecino, como tantas otras veces. Algunos dicen que los vieron pasar por la esquina. Otros juran que él volteó a mirar atrás, como asegurándose de que nadie lo siguiera. Primero llegó la noche, luego los días, y después comenzaron las preguntas. Los días posteriores se volvieron borrosos en las historias que me contaron. Lo único en lo que todos coinciden es que iba acompañada y que después de esa tarde nadie volvió a verla. La muchachita no regresó. Mi abuela dejó de abrir la tienda por varios días. Mi abuelo dejó de caminar por la cuadra. Las voces y los murmullos de la cuadra quedaron en el historial de una comunidad hasta el día de hoy. Los libros quedaron recogiendo polvo con el paso de los años, hasta que alguien decidió desempolvarlos. Los abrí uno por uno, como si dentro de esas páginas todavía pudiera encontrarse algo de ella. Los subrayados fosforescentes, las esquinas dobladas, las palabras en letra pequeña escrita en los márgenes. Crecí escuchando estas historias. La de la muchacha que amaba los libros, la de la risa inolvidable que se escuchaba desde la esquina, la de esos ojos amables que siempre parecían entender más de lo que decían, la historia de una hija profundamente amada que, aún sin estar, siguió viviendo en cada recuerdo, hasta volverse también parte de mi propia nostalgia. Crecí escuchando su nombre en pasado y aprendí a extrañar a alguien de quien no tengo memoria. Con el tiempo, aprendí que hay nombres que se quedan guardados en silencio cuando todavía lastiman. Pero hoy sí quiero decirlo. No era la muchachita de la cuadra. No era la hija de la tiendita. No era la novia del vecino. Era Elena. Mi mamá se llamaba Elena.